Buenos días, hermanos y hermanas. Esta celebración eucarística vamos a ofrecerla por el bienestar de nuestro país y del mundo entero. También pedimos al Señor por todas las familias, para que Dios las mantenga siempre unidas en su amor. Pedimos por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. Vamos a dejar un espacio, un momentito, para que presenten sus intenciones al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Con corazón sincero y arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos. Escucha benigno nuestras súplicas, para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor sucundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad, Señor, todos los pueblos, aleluya.
Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hermanas, seguimos escuchando estos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, vamos a ver qué es lo que se menciona aquí. Dice la lectura, este fragmento del libro de los Hechos, que en aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Aquí hay que aclarar, hermanos, que cuando se habla de que la palabra del Señor cundía y se propagaba, no pensemos que se refiere únicamente al hecho de que está siendo predicada, está siendo anunciada. No, se refiere al hecho de que esta palabra, muchísima gente realmente se está esforzando por hacer la vida. Mucha gente realmente se está esforzando por llevar a la práctica esta palabra del Señor. Entonces, por eso mencionaba, es bueno tenerlo muy claro y presente, porque podríamos reducir la palabra de Dios al mero hecho de darla a conocer, hablarla nada más. Pero si no la voy a vivir, ¿qué caso tiene? Algunas ocasiones le he comentado a mis feligreses cuál es la diferencia entre una persona que lee muchos libros y otra persona que también lee muchos libros.
Bueno, pues que una persona lee los libros y ahí se quedan. Simplemente es como si dijera, pues son pensamientos muy bonitos, pero hasta ahí. Y la otra persona lee los libros, pero se esfuerza por llevarlos a la práctica. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, que se entienda que cuando se afirma aquí que la palabra del Señor cundía y se propagaba, es porque muchísima gente sí se esforzaba realmente por vivir esa palabra. Muchos no, pero es como en todo. Dice la lectura que, cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, pero en esta ocasión se llevaron a Juan Marcos, mejor conocido nada más como Marcos, el evangelista. Entonces vemos, si recuerdan, Saulo y Bernabé estuvieron en Antioquía un año, se puede decir. Tal parece que terminando esa misión volvieron a Jerusalén, pero ahorita ya van otra vez a Antioquía. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que trabajar mucho en los cimientos. Los cimientos me refiero que cuando tú vas a dejar a alguien en un cargo, pues hay que ver todo lo que, hay que observar todo lo que implica el hecho de que la persona sepa qué hacer. Entonces, pues un año no es suficiente para dejar una comunidad consolidada. Por eso que constantemente, pues habría que volvían a esas comunidades. No siempre se pudo. Pablo, por ejemplo, en muchas comunidades solo estuvo una vez, pero sí les dirigía cartas, trataron de alentar esas comunidades. No siempre es posible regresar. Pero bueno, entonces vuelven a Antioquía y si nos damos cuenta, ya está muy organizada Antioquía. Se menciona aquí que en la comunidad cristiana de Antioquía algunos eran profetas, otros maestros. Esto habla, hermanos, de que ya hay una organización. Pero aún así, como ya comentaba, pues era necesario reafirmar, reafirmar bien los cimientos. Y bien, están ahí, están haciendo oración Pablo, Bernabé, Saulo, todavía no le cambian el nombre, Saulo, Bernabé y otros personajes están haciendo oración y escuchamos cómo Dios se dirige a ellos para pedirles que le reserven a Saulo y a Bernabé para una misión que tienen que realizar. Esto nos muestra, hermanos, que quien va guiando los pasos de la iglesia hasta el día de hoy es Dios. Vemos, hermanos, que Dios no nos ha dejado abandonados, Dios no nos ha dejado solos, que precisamente Él va conduciendo los pasos de la iglesia. Y también le gustaría guiar nuestro corazón, pero pues si yo le cierro mi corazón, ¿cómo lo va a hacer? Pero bueno, esto es tocante a esta lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora el Evangelio dice que en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz. Esta expresión, fuerte voz, quiere decir, hermanos, que Jesús está hablando con toda la autoridad que tiene. Probablemente no forzosamente gritó esta enseñanza, igual tal vez lo pudo haber hecho, pero la expresión exclamó con fuerte voz quiere decir que Jesús está hablando con toda la autoridad que le compete. Y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Más adelante menciona: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Hermanos, el Señor está hablando de su voluntad. Constantemente escuchamos esto, la voluntad de Dios. Dios quiere que cumpla su voluntad. De hecho, en el Padre Nuestro también lo decimos: hágase tu voluntad. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios, hermanos? Podríamos pensar o podríamos caer en el error de que Dios es como una especie de capataz, como una especie de patrón, que únicamente lo que está haciendo es dar órdenes y vas a hacer lo que yo quiero que hagas. No. Hay que entender, hermanos, qué es la voluntad de Dios para abrazar la voluntad de Dios. Si no la entiendo, entonces no la voy a asumir, no voy a abrazar esta voluntad. El otro día escuchaba
a un hermano ateo que hablaba de la voluntad de Dios y él mencionaba que veía a Dios, aunque menciona a Dios, pero él no cree ciertamente. Él decía que veía a Dios como un tirano. ¿Por qué? Porque aparentemente Dios promete la libertad, pero me está diciendo que haga esto, haga lo otro, entonces tengo que hacer lo que Él quiere. Si se entiende así, hermanos, entonces no sería libertad, sería esclavitud. Pero ¿qué es la voluntad de Dios, hermanos? Por ejemplo, la carta a los Romanos, si mal no recuerdo, en el capítulo 12, versículo 2, dice San Pablo: no se amolden a este mundo, que su mente constantemente se esté renovando para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está caracterizada porque es la verdad. La voluntad de Dios está caracterizada porque es agradable, porque es perfecta, porque es algo hermoso. Poniendo ejemplos, hermanos, para que se entienda qué es la voluntad de Dios, para que veamos que la voluntad de Dios, hermanos, no son meras normas, es, podríamos decir, un estilo de vida. Por ejemplo, cuando haces algo bueno, lo que sea, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Tal vez eres consciente o no eres consciente, pero estás cumpliendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, vas en la calle, una persona se tropieza y cae, inmediatamente la reacción es ayudar a esa persona a incorporarse. Ese gesto de bondad, hermanos, es la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para ti y para los demás. O igual vas por la calle, ves a una persona que está pidiendo limosna y inmediatamente sacas alguna moneda o algún billete y se lo das a esa persona. Independientemente de que esté fingiendo estar necesitado o no, pero lo que importa es la acción. Ese gesto es la voluntad de Dios. Por eso menciono que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es algo maravilloso. Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe lo que nos va a hacer feliz. Una persona que se amolda a la voluntad de Dios siempre va a tener paz en su corazón. Continuando con los ejemplos, cuando una persona te hizo algo, una persona te lastimó, te dañó, tal vez puede surgir el sentimiento de desquitarte, pero hay algo que te frena y te dice: no ganas nada. Al contrario, ora por esa persona. Ese gesto de perdonar, esa acción, ese sentimiento de no querer desquitarte, es la voluntad de Dios, hermanos. Cuando el Señor nos invita a no guardar rencor en nuestro corazón, no es en la línea de que si no perdonas te castigo. No cargues con ese peso que te está lastimando y que lo único que está haciendo es abrir esa herida, una herida que no sana. Mejor perdona, concédele paz a tu corazón, date la oportunidad de salir adelante y ser feliz. Eso es la voluntad de Dios, hermanos. Y puede llegar a tal grado el hecho de cumplir la voluntad de Dios, hermanos, que podría uno hacer cosas increíbles. Quiero compartir con ustedes esta pequeña oración, pues no se sabe exactamente quién la hizo, pero está escrita por un prisionero de un campo de concentración. Hermanos, yo creo que todos sabemos por la historia que fue una etapa bastante difícil, bastante cruel en la vida de muchísima gente, sobre todo de los judíos. Pero fíjense esta oración tan hermosa que hace alguien que estuvo en un campo de concentración. Está chiquita, por eso me voy a permitir leerla. Señor, acuérdate no solo de las personas de buena voluntad, sino también de las de mala voluntad. No te acuerdes únicamente de los sufrimientos que nos causaron, sino también de los frutos que brotaron de ese sufrimiento. Fíjense, acuérdate de los frutos que brotaron de ese sufrimiento. Acuérdate de nuestro perdón, nuestra lealtad, humildad, valentía, generosidad,
y de la grandeza de ánimo que nació de todo esto. Fíjense, o sea, es extraordinario cuando tú escuchas una oración así, que está llena de amor, que la hizo una persona que está llena de Dios. Acuérdate de nuestro perdón, de nuestra lealtad, de nuestra humildad, de nuestra valentía, de nuestra generosidad y de la grandeza de ánimo que nació de todo esto. Y fíjense esta parte. Y cuando se presenten delante de ti, Señor, todos estos hermanos nuestros, es decir, los nazis, cuando se presenten delante de ti, Señor, todos estos hermanos nuestros, para ser juzgados, sean esos frutos su salvación y su perdón. Qué barbaridad. Hermanos, eso solamente lo hace una persona que está llena de Dios. Eso es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso menciono que la voluntad de Dios es un estilo de vida. No la reduzcamos nada más al hecho de estar haciendo cosas por hacer. Mencionaba, Dios no es como un capataz, como un patrón, que simplemente está ordenando, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz así, y si no lo haces, te castigo. No. Y cuando habla aquí de condenación, hermanos, se refiere que si no te das la oportunidad de ser feliz, si no te das la oportunidad de perdonar, si no te das la oportunidad de salir adelante, si no te das la oportunidad de realizarte en todos los aspectos, nunca vas a ser feliz. Y lo más probable es que sí te condenes, porque tu corazón va a estar lleno de odio, de maldad, de rencor, de envidia, de celos, todos esos sentimientos, hermanos, que lo único que hacen es destruirnos. Por eso, hermanos, Jesús aquí habla de si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Pero si las pones en práctica, si cumples mi voluntad, yo te garantizo la felicidad eterna. Hermanos, pues vamos a continuar, vamos a pedir al Señor que nos siga iluminando, que cada uno de nosotros sigamos siendo instrumentos en la evangelización, que cada uno de nosotros, hermanos, anunciemos sin parar la palabra de Dios. Naturalmente que nos esforcemos por hacer la vida, porque qué caso tiene escucharla si no la voy a vivir. Y por otra parte, como ya mencionaba, hermanos, la voluntad de Dios, hermanos, es lo más maravilloso que pueda existir. No es cumplir una serie de actividades, sino que es la felicidad misma. Hermanos, que Dios nos ayude a todos a ser mejores cada día. Así sea. Vamos a continuar nuestra celebración. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esa tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, dámosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer, hermanos, la oración de la comunión espiritual, confiando, hermanos, que ya muy pronto puedan participar sacramentalmente del cuerpo del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
den al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cuerpo. Cuerpo. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, purifica a tus hijos e hijas en el cuerpo y en el alma, para que por inspiración tuya, arrepentidos de sus pecados, sepan evitar los placeres nocivos y encuentren en ti su gozo y su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pues nada más recordarles nuevamente, hermanos y hermanas, principalmente para las personitas de esta comunidad que acostumbran traer sus intenciones para el Día de las Madres, pueden traerlas ya en horas de oficina, pero sí les recuerdo que no voy a leer las intenciones como una atención a las personas que siguen la misa desde otros lugares, y es que si no se alargaría muchísimo. Pero créanme que aunque no se mencionen, aunque no se lean, créanme que Dios sabe por quiénes estamos pidiendo, tanto por las mamás difuntas como por las mamás vivas. Entonces, pues ya ustedes verán si quieren que sea así. Voy a juntar todas las intenciones que haya
las voy a poner en una cajita y por esas intenciones ofreceremos la Eucaristía. La misa será del domingo, ciertamente no será un esquema especial por las mamás. No, simplemente vamos a pedir por ellas en la misa del domingo. Pero sí, insisto, tengan presente que no voy a leer las intenciones porque se extendería mucho la misa. Y lo otro, hermanos, bueno, pues que no decaiga ese ánimo. Ahí vamos caminando con el favor de Dios. Hay que mantenernos firmes. Con el favor de Dios esperemos que ya esto pase pronto. Y bueno, pues dejemos esto en las manos de Dios y naturalmente también en las manos de la Virgen María. Este es el mes de María. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga y que sigan pasando un excelente día.